Como ya saben, Portugal sigue siendo uno de esos países de Europa más llamativos para los nómadas digitales. Y si tú eres una de esas personas que está pensando en este 2026 venir a vivir aquí, seguro te estarás preguntando cuál es la mejor ciudad para vivir. En casi 4 años viviendo en Portugal he recorrido algunas de sus ciudades principales y por eso hoy vengo a darte un breve video sobre lo que opino de cada una de estas y cuál puede gustarte más dependiendo de los elementos ideales de vida que tú tengas en mente. Hola, si no me conoces, soy Dani Cabrera, tu amigo nómada digital. Hace más de 14 años trabajo en marketing con empresas de todo el mundo. Y hace más de 3 años vivo en Portugal con mi esposa y mi perrita. Nosotros elegimos este país por su calidad de vida, por su paz, por su costo de vida y por su conexión con el resto de Europa, lo que lo hace un destino ideal para muchos nómadas digitales como nosotros. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos con las ciudades. Comencemos con la capital del país. Lisboa es la ciudad más grande de Portugal y probablemente una de las más importantes. Está en el centro oeste del país, ubicada frente al Atlántico y a orillas del río Tajo, y es el principal centro económico, político y tecnológico del país. Lisboa es conocida por sus tranvías históricos, barrios tradicionales, su vida cultural y por ser el epicentro de startups y nómadas digitales en Portugal. Pero antes de analizar Lisboa, pensemos en cuáles son esos elementos que voy a tener en cuenta antes de analizar cada ciudad. Obviamente, esto lo hago desde lo personal, teniendo en cuenta las cosas que yo creo que son buenas para futuros nómadas digitales que quieran vivir en Portugal. Mi calificación la voy a dividir en 6 elementos. Entonces, estos elementos a calificar van a ser costo de vida, facilidad de alquiler, comunidad nómada, agenda culturales o actividades, facilidad de transporte y por último voy a dar mi calificación personal. En el caso de Lisboa debemos tener en cuenta que es la ciudad principal de Portugal, por lo tanto es la más costosa, lo que va a darle una calificación de 2 sobre 5. Claramente, al ser la ciudad principal, es la ciudad con más llegada de nómadas digitales, mayor migración y también mayor demanda de alquileres y compra, por lo que la facilidad de alquiler también es bastante compleja, lo que le da una calificación también de 2 sobre 5. En cuanto a la comunidad nómada, es obviamente la ciudad ideal para los nómadas digitales que quieren vivir en comunidad o compartir con otros nómadas, por lo cual aquí Lisboa se lleva una calificación de 5 sobre 5, la mejor calificación en este aspecto. En cuanto a facilidad de transporte, obviamente Lisboa tiene un muy buen sistema de metro, por lo menos lo digo yo desde lo personal, y también tiene sistema de buses, tiene ferry, tiene diferentes formas de moverse y no es muy difícil hacerlo en la ciudad. Así que la calificación que le daría a Lisboa en facilidad de transporte sería 4 sobre 5. Y por último, mi calificación personal es de 3 sobre 5. Obviamente no es que no me guste Lisboa, me encanta Lisboa, pero para mí la ciudad ideal no es una ciudad que esté tan llena, tan congestionada de gente, y eso es uno de los elementos que a mí más me genera un poco de estrés. Lo disfruto mucho por cortos periodos de tiempo, pero ya a largo plazo no me gusta mucho y por eso le doy esa calificación. Porto o Porto, depende de cómo le dices, si con su nombre oficial en portugués o en la versión internacional en español o en inglés. Esta es la segunda ciudad principal de Portugal. Está ubicada en la zona norte de Portugal y se caracteriza por su arquitectura antigua y única alrededor del río Douro que une a Gaia con Porto. Porto es claramente la segunda ciudad más importante de Portugal y por eso el costo de vida tampoco tiende a bajar mucho respecto a lo que sería Lisboa, pero sí puede ser ligeramente más económico, por lo cual le vamos a dar una calificación de 3 sobre 5. En cuanto a la facilidad de alquiler,
Es obviamente más asequible que Lisboa, pero aún así sigue siendo una ciudad difícil para conseguir alquiler, por lo cual vamos a darle una calificación de 3/5. La comunidad nómada en Porto también es increíble, a mí me gusta mucho. He compartido personalmente con distintos nómadas digitales en Porto, por lo cual se lleva también una calificación de 5/5. La facilidad de transporte es básicamente muy similar a Lisboa. Tiene sistema de buses, tiene sistema de metro, por lo cual vamos a darle también una calificación de 4/5. En cuanto a mi calificación personal, a mí Porto me gusta más que Lisboa. No sé a ciencia cierta qué es lo que es, pero cada vez que voy a Porto me siento un poco más cómodo, aunque también es una ciudad bastante llena, con muchísimo turismo, pero la disfruto mucho. Su comunidad nómada me encanta, caminar por sus calles me parece increíble, su parte histórica también la disfruto muchísimo, sin significar esto que la de Lisboa no lo haga, pero sí le doy una calificación ligeramente más alta porque me encanta Porto, entonces se va con un 4/5 de mi parte. Aveiro es definitivamente una ciudad muy bonita e interesante que se encuentra en la zona centro-norte, también cerca del Océano Atlántico. Es una ciudad universitaria relevante y un pequeño centro económico regional. Es conocida por sus canales y barcos llamados moliceiros y por eso muchos la llaman la Venecia portuguesa. Aunque un día dije que era la Venecia de Portugal y me criticaron en TikTok, así que lo dejo a tu apreciación personal. Al ser Aveiro una ciudad más pequeña que Lisboa o que Porto, obviamente sus precios son más asequibles, por lo cual se puede llevar una calificación de costo de vida de 4/5. En cuanto a la facilidad de alquiler, aunque Aveiro tiene una comunidad nómada más pequeña y hay menos migración, también es una ciudad pequeña, por lo cual no se facilita específicamente mucho poder alquilar en esta ciudad. Por eso se lleva una calificación de 3/5. En cuanto a las comunidades nómadas, es obviamente más pequeña, ya que no es una ciudad que se caracterice tanto por la cultura de trabajo remoto o comunidades internacionales. Por lo tanto, se lleva una calificación de 2/5. La agenda cultural o de actividades tiende a ser un poco limitada, sus planes son más locales y se lleva un ritmo de vida un poco más lento, por eso le damos a Aveiro una calificación de 2/5 también. En cuanto a transporte interno, Aveiro no me parece que tenga una infraestructura de transporte bastante optimizada, pero es una ciudad bastante caminable, es muy fácil de moverse dentro de la ciudad y también tiene conexiones bastante sencillas con las ciudades principales, por eso se lleva una calificación de 3/5. Ahora mi calificación personal, no quiero ser duro con esta ciudad, pero yo le doy un 2/5. He ido muchas veces a Aveiro, probablemente es una de las ciudades a las que más he visitado. Y aunque me gusta mucho, porque honestamente me parece una ciudad bastante bonita y disfruto mucho caminar por allí y demás, también tiende a ser un poco aburrida después de un tiempo. Me cuesta a veces mantenerme mucho tiempo allí. Obviamente, si quisiera calificar la zona de la playa, que también hay una zona de playa en Aveiro y demás, probablemente le daría una calificación ligeramente más alta, porque todo lo que sea en la playa definitivamente me gusta mucho más. Coimbra, mi ciudad, o por lo menos actualmente mi hogar. Así que es probablemente mi calificación más certera por la experiencia que tengo aquí. Coimbra está en todo el centro del país, a orillas del río Mondego y se encuentra ubicada convenientemente en la mitad entre Lisboa y Porto. Históricamente fue la capital del país y hoy es uno de los centros académicos más importantes de Portugal y de los más antiguos de toda Europa, por lo que su tradición estudiantil es muy importante. Al ser Coimbra una ciudad más pequeña y también ser una ciudad de una cultura universitaria tan fuerte, tiene un costo de vida bastante asequible, por lo tanto le doy una calificación de 4/5. La facilidad de alquiler puede ser uno de esos puntos difíciles en Coimbra, porque la llegada migratoria y las comunidades nómadas aquí tienden a crecer con el tiempo y por eso se lleva una calificación de 3/5.
La comunidad nómada también tiende a ser un poco limitada, aunque es existente y se puede ver en diferentes ámbitos. Como es una ciudad muy universitaria, es más común ver grupos universitarios que grupos de comunidades nómadas o de trabajadores remotos, pero sí que la hay, sí que la he visto, por lo tanto le doy una calificación de 3 sobre 5 a Coimbra. La agenda cultural o de actividades de Coimbra es uno de esos puntos que me gustó mucho desde el principio y por los cuales nosotros decidimos vivir en esta ciudad. Así que en este punto se lleva Coimbra 4 sobre 5 porque siempre hay algo para hacer en Coimbra y la agenda cultural es bastante extensa y ocupada a lo largo de todo el año. La facilidad de transporte es uno de esos puntos más flojos de Coimbra, obviamente dependiendo en la zona en la que te quieras mover. Mi esposa y yo vivimos en la zona alta, por lo tanto no es tan sencillo y se lleva una calificación de 3 sobre 5, ya que en las zonas internas es mucho más fácil moverse y además ahora cuenta con el nuevo metro Mondego que facilita muchísimo más moverse en diferentes zonas importantes de la ciudad. En cuanto a la calificación personal, obviamente le vamos a dar un puntaje alto porque es la ciudad en la que nosotros elegimos vivir y somos muy contentos viviendo en esta ciudad. Por eso Coimbra se lleva una calificación de 4 sobre 5. Obviamente no es perfecta, pero sí es una ciudad muy buena para vivir. Bueno, quiero hacer una pequeña mención para una ciudad que está dentro del distrito de Coimbra y no le voy a dar calificación, pero es Figueira da Foz. Figueira da Foz es una ciudad que está conectada con el mar Atlántico y es el lugar donde la mayoría de personas de Coimbra tendemos a ir cuando queremos buscar días de playa. Aunque es una ciudad pequeña y tranquila, también tiende a tener una comunidad de nómadas muy pequeña y las actividades culturales también son reducidas. Pero es una ciudad muy buena para las personas que disfrutan vivir cerca de la playa y en lugares tranquilos. Este es uno de mis lugares favoritos en todo el mundo, no exagero. Es un archipiélago en el Océano Atlántico al sureste de Portugal continental. Es un lugar clave para Portugal por el turismo internacional que atrae. Y es conocida por sus paisajes volcánicos, senderos naturales, clima primaveral durante todo el año y su fuerte comunidad nómada. Al ser Madeira una de las ciudades o una de las regiones portuguesas con mayor interés internacional, obviamente el costo de vida pasa a ser un poco más alto, por eso le damos una calificación de 3 sobre 5. La facilidad de alquiler pasa exactamente lo mismo del punto anterior. La comunidad nómada y de trabajadores remotos está creciendo día a día desde hace varios años ya, por eso no es tan sencillo conseguir un alquiler y se lleva una calificación de 3 sobre 5. Madeira tiene indudablemente una de las mejores comunidades nómadas, tiene muchísimos grupos y diferentes actividades que ofrece para ellos, por eso se lleva también la calificación más alta en comunidades nómadas con un 5 sobre 5. Aunque en la parte de agenda cultural y actividades, Madeira no tiene tantas actividades culturales locales como tal, sí que es una de las regiones con mayores actividades para hacer, principalmente para las personas que disfrutan de los planes outdoor. Por eso Madeira se lleva también una calificación de 5 sobre 5 en cuanto a la agenda de actividades. En cuanto a la facilidad de transporte, Madeira se ve muy limitada. Nosotros estuvimos allá con mi esposa y definitivamente lo mejor es moverse en carro, ya que el sistema de transporte no es el ideal y no puedes llegar a cualquiera de los lugares increíbles que tiene la isla. Por eso se lleva una calificación de 2 sobre 5. Y por último, mi calificación personal es de 4 sobre 5. Madeira es un lugar increíble para vivir, es uno de mis lugares favoritos de verdad en todo el mundo y lastimosamente el único motivo por el cual no se lleva el 5 sobre 5 es que también está muy incomunicado o más bien muy alejado del resto de Portugal continental o del resto de Europa, lo cual obviamente disminuye o disminuiría la capacidad de mi esposa y yo de podernos mover libremente por el resto de Europa. Leiria es una ciudad pequeña que se caracteriza por su imponente vista del castillo en la parte más alta de la ciudad. Está también en la región centro, entre Lisboa y Porto y cerca de la costa. Es conocida principalmente por su castillo medieval y por su cercanía a playas y al santuario de Fátima. Leiria es una ciudad bastante estable, funcional, aunque sea pequeña, pero su costo de vida es bastante bueno, por eso se lleva también una calificación de 4 sobre 5. En cuanto a la facilidad de alquiler, he escuchado que no es muy difícil, por lo cual le damos también una calificación de 4 sobre 5 a esta ciudad.
Lastimosamente, el ambiente de Leiria tiende a ser más juvenil y menos internacional, por eso me parece que la comunidad nómada es más reducida y se lleva un puntaje de 2 sobre 5. Ush. ¿Qué te pareció muy extremo? Me esperé todo menos un 2. En cuanto a la agenda cultural, Leiria tampoco se caracteriza por tener muchos planes y una agenda cultural muy extensa, pero sí que hay muchas cosas por hacer y se lleva por eso una calificación de 3 sobre 5. Lastimosamente, el transporte en Leiria no es muy bueno. Básicamente, la mayoría de personas dependen de carro y aunque es una ciudad pequeña y es muy fácil de caminar, también tiene muchas subidas, por lo cual no se facilita para todas las personas. Por eso se lleva también una calificación aquí de 2 sobre 5. En cuanto a mi calificación personal, aunque la ciudad me parece bastante bonita, y disfruto muchísimo sus vistas, disfruto mucho caminar por ahí y además de eso es bastante tranquila, que es uno de esos puntos que me gusta. No me atrevo a darle un 4 porque también después de un tiempo siento que tiende a ser un poco aburrida. Por eso le doy a Leiria una calificación de 3.5 sobre 5. Viseu está ubicada en el interior centro-norte del país, en una zona más montañosa. Es un centro regional importante del interior y una de las ciudades con mejor calidad de vida del país. Y es conocida por su seguridad, su centro histórico en un excelente estado de conservación y su tradición vinícola por la región Dao. Viseu me parece que es una ciudad bastante asequible, por eso se lleva una calificación de 4 sobre 5, que yo creo que se llevarán esta calificación la mayoría de ciudades pequeñas de todo Portugal. La facilidad de alquiler, obviamente, al tener una comunidad internacional también reducida o más pequeña que en las ciudades principales, también se lleva una calificación de 4 sobre 5. Lastimosamente pasa lo mismo que en muchas de las ciudades pequeñas. Al tener una comunidad internacional más pequeña, pues sus comunidades o sus grupos de nómadas digitales son muy reducidos, por eso Viseu se lleva un 2 sobre 5 en comunidad nómada. En cuanto a agenda cultural, Viseu tiende a tener algunas actividades internas importantes, pero tampoco es que haya mucho movimiento a lo largo del año, por eso se lleva un 3 sobre 5. En cuanto a facilidad de transporte, Viseu no tiende a tener un sistema público muy grande o muy robusto. Sí es muy fácil movilizarse a pie, por lo cual le doy una calificación de 3 sobre 5. Mi calificación personal de Viseu es de 4 sobre 5 y esto se debe a que es una de las ciudades que más he disfrutado caminar. Me parece bastante organizada, me parece muy bonita, por eso se lleva esta calificación. Hay otras ciudades de Portugal que también son bastante conocidas y apetecidas por otros nómadas digitales y probablemente la más famosa de este listado sería Algarve, que es bastante llamativa por sus hermosas playas, su clima y su enorme comunidad de nómadas digitales. Pero es también una de las regiones donde más se dificulta conseguir piso o alquiler en Portugal, principalmente en las temporadas altas o de mejor clima. Yo aún no he ido al Algarve, por eso no puedo dar mi calificación personal, pero definitivamente esta va a quedar para un próximo video donde les mostraré mi experiencia. Y bueno, dime qué otras ciudades te gustaría que visitara de Portugal para hacer un video sobre estas e incluirlas en este listado. También me encantaría saber cuál es tu opinión sobre esta lista. ¿Crees que le di muy duro a algunas ciudades? También me gustaría saber si alguna ciudad de la lista te llamó la atención para llegar en este 2026 o si ya visitaste alguna de estas y quieres darme o dejar en tus comentarios tu calificación personal. Por último, si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. Recuerda que seguimos en el reto de este año conseguir los 10.000 suscriptores, así que tu suscripción, tus comentarios y todas tus interacciones valen muchísimo para mí. Gracias por acompañarme siempre y te mando un abrazo si llegaste hasta este punto. Recuerda que soy Dani Cabrera, tu amigo nómada digital de confianza y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.